A mi edad es bastante difícil que alguien me quiera contratar o que me dé trabajo, así que me tengo que quedar en el que estoy. Eso es muy difícil, la verdad es que es algo imposible de conseguir, así que no, mejor sigo haciendo lo que estoy haciendo nomás. Estas son frases que las decimos a menudo con una ligereza tremenda y no nos damos cuenta, no somos conscientes de que en el fondo estamos hablando de creencias y nos quedamos enfrascados en nuestras creencias y nos las seguimos creyendo y repitiendo. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas y todos. Estamos dando inicio a un nuevo capítulo del programa Transforma tu Vida. Hoy vamos con el tema de claves para cambiar creencias. Primero que todo, me presento, mi nombre es Pamela Jara Gómez, yo trabajo como coach y terapeuta emocional, me especializo en alta sensibilidad y en heridas de la infancia y también, me dedico a hacer sesiones individuales, sesiones en Barcelona, online, por si alguien en algún momento decide hacer un proceso terapéutico. Os invito entonces a que demos inicio al programa del día de hoy y antes de arrancar, comentaros que todas las preguntas las voy a ir respondiendo a través de mi canal YouTube. Por lo tanto, si estáis conectados a través de Instagram o Facebook, os invito a dirigirse a mi canal YouTube, @Pamela Jara Gómez, donde vais a ver que estamos transmitiendo en directo, ¿vale? Y ahí puedo ir contestando todas las preguntas. Otra cosa importante, también invitaros a uniros a mi membresías. Ahora he abierto la opción de membresías, porque ya hemos iniciado los talleres grupales exclusivos para miembros. Y este jueves 21 tenemos el taller grupal sobre las heridas emocionales de la infancia. Así que os invito a uniros. Abajo, quienes estáis conectados en YouTube, abajo encontraréis un botón que dice unirme y ahí ya podéis acceder. Arrancamos con las creencias. Este es un tema que yo creo que en general es bastante familiar a todos. Todos hemos escuchado hablar de las creencias limitantes, las creencias potenciadoras, pero siempre llegamos a lo mismo. Vale, ¿y ahora cómo cambio mis creencias? ¿Y ahora qué hago yo para dejar de tener esta creencia y poder tener otras creencias? Porque si bien es cierto que está súper de moda esto de las frases positivas y de estar repitiéndonos siempre lo mismo para tener un enfoque diferente, no es suficiente con eso. Entonces vamos a ir abordando este tema en conjunto. Comentaros que vamos a hacer un nuevo formato en el programa, entonces voy a ir respondiendo preguntas durante todo el programa, cosa que quédate hasta el final, porque si has llegado tarde, sí o sí voy a responder tus preguntas igualmente. También comentaros que la prioridad siempre la tienen los miembros. Y por cierto, damos la bienvenida a los 3 nuevos miembros que tenemos en el canal, en las membresías, a María José, a Lilu y a Milay. Bienvenidas y muchas gracias por colaborar y por contribuir a que el canal cada día vaya mejorando y esté con más capacidad para ir haciendo contenido de calidad para todos vosotros. Así que muchas gracias. Como decía, las creencias es algo que lo tenemos todos incorporados. De hecho, todos los seres humanos vivimos en base a nuestras creencias. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde que nosotros nacemos, todo lo que vamos escuchando en casa, todas las palabras dichas por mamá, por papá, por la abuela, todo lo que nosotros vamos observando, se va convirtiendo en la base de nuestras creencias. Y eso es lo que va a ir de alguna manera moldeando y construyendo nuestra realidad. De tal manera, llega a tal extremo esto de que todo lo que nosotros observamos y percibimos cuando somos pequeños se convierte en nuestras creencias. Cuando hablamos de creencias estamos hablando de principios, de valores, de todo esto, ¿no? Los pensamientos que nosotros tenemos acerca de las cosas son consecuencia de nuestras creencias. Si yo, por ejemplo, he crecido en un hogar donde mamá y papá nunca se abrazaban, nunca se daban besos, nunca se hacían cariño y se hablaban así de maneras bruscas, yo voy a crecer con la creencia inconsciente de que así son los matrimonios. Entonces, el día de mañana yo voy a tener
si me caso o me emparejo, me voy a vivir con mi pareja, voy a tender a replicar aquello o a irme justamente al extremo, pero en cualquier caso voy a tener siempre presente que esa creencia de que los matrimonios no son cariñosos, de que los matrimonios no se tratan de según qué manera, y quizás voy a querer luchar contra eso también. Cuando nosotros estamos hablando de cómo las creencias nos pueden llegar a limitar y a dejarnos atrapados en nuestra vida, es porque todo lo que nosotros estamos viendo, juzgando y criticando, lo estamos haciendo sobre la base de una creencia. Si yo, por ejemplo, soy madre y tengo hijos pequeños y cuando voy a la escuela a buscar a mis hijos, veo a otra madre que tiene un comportamiento o una conducta diferente a la que yo tengo con mis hijos, enseguida voy a lanzar un juicio o voy a llegar criticando lo que esa madre hacía. ¿Por qué? Porque sus acciones o sus palabras se chocan con mis creencias. Entonces, después, al final, todas nuestras relaciones van quedando sumamente condicionadas por esto. Entonces, cuando nosotros vamos después a trabajar y resulta que nos encontramos con un jefe o una jefa que es, por ejemplo, muy laxo, muy buena gente, que es súper permisivo con los trabajadores, que conversa con ellos así como si fueran colegas, y yo tengo la creencia de que la autoridad debe ser dura, fuerte, rígida, distante, a mí me va a parecer que es un jefe que a lo mejor que no es buen jefe, o que todo el mundo se le pasa por encima, o no me va a generar respeto, ¿ya? Y esto, nuevamente, no tiene nada más que ver que con mis creencias. ¿Qué es lo que nos ocurre cuando nosotros estamos atrapados por nuestras creencias? Es que además ni siquiera somos conscientes de ello. Cuando de pronto yo me encuentro que tengo más de 50 años y estoy súper infeliz en mi trabajo o ya no quiero seguir ahí y pienso, ¿cómo me gustaría cambiarme? La primera creencia que me salta es, ¿pero qué me va a contratar a esta edad? Si a los 50 años están despidiendo a todas las personas de los trabajos. O sea, nadie va a querer contratar a alguien de más de 50 años. Por ejemplo, esa es una creencia que yo la vengo escuchando mucho últimamente, ¿ya? Otra creencia también súper popular y súper común es que hay que trabajar duro para ganarse el pan o para ganarse el sustento. Esta es una creencia que está súper instalada en el inconsciente colectivo, ¿ya? O que el dinero no se coge de los árboles. Entonces, también esa creencia que dice que todo lo que fácil llega, fácil se va. Entonces, en cuanto yo he conseguido algo que no me ha costado un sacrificio tremendo, inconscientemente estoy con el temor o con la duda de en qué momento esto se me va a ir. Y ni siquiera nos damos cuenta, simplemente lo estamos viviendo y estamos con esta tensión así como debajo de la piel de, claro, es que esto lo conseguí muy fácil. Esto no me costó ningún esfuerzo, entonces no lo valoro bien, ¿ya? Es importante ir mirando esto porque de alguna manera estas son nuestros condicionantes en la vida y después cuando empezamos a darnos cuenta que no hacemos lo que realmente nos gustaría, no vivimos en el lugar que realmente quisiéramos, no estamos con la pareja que nos hace del todo feliz, o sea, empezamos a mirar incomodidad por aquí, desagrado por allá, molestia por otro lado, frustración por otro, es que estamos atrapados absolutamente en nuestras creencias. Y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Ver la manera de cambiar esas creencias. Y cómo vamos a cambiar las creencias es lo que os voy a explicar de aquí hasta el final del programa. Entonces, si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta que quiera hacer, podéis ir preguntando desde ahora para que vayamos interactuando. A ver, aquí Crea tu Vida Consciente dice, mi madre se divorció 2 veces y se casó 3. Para mí el matrimonio era simbolismo de separación. Súper, esa es una creencia que va a quedar súper arraigada en los niños, hijos de padres separados, sobre todo si la madre en este caso se ha casado y se ha divorciado más de 1 o 2 veces, ¿ya? Entonces, me voy a atrever a dar un paso adelante y qué es lo que les suele ocurrir a las personas que se quedan con esta creencia de que el matrimonio es simbolismo de separación, es que entonces para eso mejor no me caso.
O si ya me he casado y me divorcio, ni se me pasa por la mente querer volver a casarme. ¿Por qué? Porque tengo asociado que si me vuelvo a casar, seguro que me vuelvo a divorciar. Entonces, para eso mejor me quedo como estoy. ¿Ya? Esto es algo que nos ocurre en nuestro día a día y no nos vamos dando cuenta del impacto que esto va generando en nuestra vida. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos hijos, y sobre todo nos ocurre mucho a las mujeres, tenemos hijos y la relación con nuestra pareja, con el padre de nuestros hijos, va mal, evitamos hasta el último momento separarnos y aparece la creencia de hay que aguantarse en el matrimonio por los hijos, hay que quedarse por los hijos. Y yo siempre digo, es que lo que hagamos por los hijos, si es a costa de nuestro bienestar emocional, de nuestra salud mental y psicológica, al final los hijos lo acaban pagando más caro. Porque en vez de darles un hogar confortable, sólido, seguro, en el que se puedan referenciar, les estamos dando un hogar todo inestable, disfuncional, donde van a estar observando guerras frías o abiertamente guerras frontales, y eso es lo que van a mamar y van a aprender para su vida. A ver si tenemos aquí algún otro comentario. María José dice, estuve en una relación con un narcisista por 18 años, ahora mi sistema de creencia es no eres nadie, no mereces esto. Mira qué importante lo que comentas, María José. Efectivamente, cuando nosotros estamos durante muchos años en una relación donde nos están repitiendo ciertas frases, y esto tanto si ha sido en tu edad adulta, casada, como si ha sido en la infancia, pero cuando continuamente te están machacando ciertas frases o te están haciendo sentir que no vales nada, que no te mereces no sé qué, que eres una tonta, que eres insignificante, que quién te va a querer excepto yo, acabamos con la autoestima hecha polvo y además creyéndonos aquello. Entonces, por eso que es tan importante que nosotros podamos levantarnos de ahí y empezar a cambiar las creencias. Entonces, al final del programa os voy a dar estas claves para cambiar creencias. Pero lo primero que tenemos que tener súper claro es que es súper importante y es fundamental que nosotros empecemos a darnos cuenta de cuáles son nuestras creencias. O sea, cada pensamiento repetitivo, cada vez que nosotros juzgamos, cada vez que nosotros criticamos, cada vez que nos molesta algo del otro, o sea, todo esto tiene que ver con creencias. ¿Ya? Cada vez que yo digo no puedo, es imposible, es muy difícil, eso es un problema, estamos hablando de creencias. Entonces, si os fijáis, ¿cuántas veces al día estáis diciendo y repitiendo este tipo de frases? ¿Y cuántas veces se las estáis diciendo a vuestros hijos, quienes tenéis hijos, o os las estáis diciendo en vuestro foro interno? ¿Ya? Entonces, hay que tener mucho ojo con esto porque somos absolutamente inconscientes de la cantidad de creencias limitantes que tenemos. De la misma manera, podemos tener creencias potenciadoras. ¿Ya? Con las creencias potenciadoras no nos vamos a meter porque esas son muy buenas, esas son las que nos elevan y nos tiran para arriba. ¿Ya? Por ejemplo, yo recuerdo de pequeña que para mí se convirtió en una creencia potenciadora. Mi madre siempre me decía, cuando a ti se te mete algo en la cabeza, se te queda la idea aquí y le das y le das hasta que lo consigues. Claro, a veces me lo decía enfadada, pero resulta que por alguna razón maravillosa en mí actuó como una creencia potenciadora. Entonces, ¿qué me fue pasando? Que yo con los años, cada vez que se me metía una idea en la cabeza, yo decía, voy a darle hasta que lo consiga, hasta que lo logre, hasta que vaya por ello. Y eso a mí me ha llevado incluso a atravesar el océano y a venirme desde Chile a España, porque yo quería conseguir lo que estoy haciendo actualmente. ¿Ya? Entonces, por eso el poder de las creencias es inmensamente grande, pero de la misma manera que es inmensamente grande para que nos atrevamos y nos animemos a hacer cosas, es tremendamente grande para que nos bloquee y nos deje paralizados. A ver si tenemos aquí alguna otra pregunta, otro comentario. A ver, aquí.
Sí, buenos días Ruth, ¿cómo estás? Tenemos otra aquí abajo. Hola. Hola Pamela, muchas gracias. Igual. Lilu, tienes que enviar un mail, por cierto, un paréntesis, tienes que enviar un mail con tu número de WhatsApp para poder agregarte al WhatsApp de la membresía Transforma tu Vida. ¿Ya? Por favor, entra en mi canal YouTube o en mi página web, pamelajaragomez.com, y puedes enviar o un mensaje de ahí, o un mensaje de WhatsApp o un mensaje de correo para que tengamos tu número y agregarte al grupo de WhatsApp de la membresía. ¿Ya? Recordaros que este día, o sea, este jueves 21 hacemos el taller grupal sobre las heridas de la infancia, ¿ya? Para las personas que están en las membresías de mi canal YouTube, para que os unáis, quienes no os habéis unido todavía, y para que os animéis a participar. Los talleres son exclusivamente para miembros, solamente están disponibles para miembros, no se sube al canal abierto, digamos, ¿vale? A ver, aquí tenemos a Jessica que dice, no sé si es una creencia el tema de la maternidad después de los 40, los doctores y su negatividad. A ver, eh, aquí hay otro factor que puede influir. Depende de qué es lo que tú creas o pienses al respecto. Pero hay una situación que es interesante de tomar en cuenta con lo que te voy a comentar, Jessica, pero luego tú tienes que evaluar si para ti es válido o no. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos hijos después de los 40 años, estamos hablando de casi 3 generaciones de distancia, ¿ya? Pensad que las generaciones actuales viven una realidad y un contexto contemporáneo que es tremendamente diferente a quienes somos mayores de 40 años. ¿Ya? Entonces, yo creo que más que por el tema físico o biológico, que también pesa, ojo, porque a los 40 años ya el cuerpo no va igual, está más desgastado, y en algunos casos uno ya se empieza a cansar un poco más, a menos que estés en condiciones súper bien físicas, porque haces mucha actividad física, que eso sería diferente, pero más que todo yo lo miraría desde el punto de vista de la diferencia generacional, y de que para cuando tu hijo o hija llegue a la adolescencia y esté en la adultez joven, digamos los 20 años, tú ya vas a tener 60 años, y la diferencia generacional a veces pesa mucho en las relaciones madres e hijos, ¿ya? O sea, quienes tenemos, yo por ejemplo tengo 30 años de diferencia con mi hijo, y de repente me cuesta mucho conectar por las diferencias generacionales. Entonces, yo lo miro solamente desde ese punto de vista, pero al final la que tiene que hacer la evaluación y la consideración eres tú, ¿ya? Eso te lo dejo a ti. A ver, ¿tenemos algún otro comentario por aquí? Marta dice, a mí mi madre me decía que era cabezota y que eso me apartaba del mundo. Y supongo que me lo tomé a mal y me limita y me vuelve insegura. Mira qué interesante lo que dices, Marta. O sea, este tipo de frases que muchas veces los padres dicen con tanta soltura, tan fácil y livianamente, acaban convirtiéndose como en profecías autocumplidas. Es como cuando yo me he encontrado con muchos casos trabajando en terapia de mujeres a las que de niña les decían, ¿y a ti quién te va a querer con ese carácter que tienes, con lo mal genio que eres o con lo pesada que eres? Y se acabaron quedando sin pareja y sin casarse, y llegaron a una edad, estamos hablando de mujeres más o menos de 60 años, que llegaron a esa edad con todo el dolor y la frustración de nunca haber podido formar pareja y formar familia. Y todo porque de pequeñas se les quedó grabada esa frase de ¿y a ti quién te va a querer con ese carácter y ese mal genio que tienes? Entonces, las frases dichas por mamá, esto hice un directo hace pocas semanas atrás donde decía cómo nos afectaban las palabras de mamá, nos pueden literalmente aniquilar la vida si nosotros no nos damos cuenta a tiempo que no es otra cosa que una creencia, ¿ya? Porque esto con lo cabezota que eres,
era porque seguramente a ella le costaba que tú le hicieras caso o que tú hicieras lo que ella quería. O sea, y no era nada más que eso. Entonces, cuando es lo mismo, por ejemplo, cuando las madres hacemos callar a los hijos porque los hijos nos están respondiendo. Y tú te callas porque yo soy tu madre y me debes respeto. ¿Ya? Le estamos lanzando ahí dos, tres creencias de un golpe. Entonces, ¿qué es lo que aprenden los niños? A que cuando la autoridad habla, ellos callan y no tienen derecho a expresarse. Y después llegan a su edad adulta y a la que alguien les levanta un poquito el tono, ellos callan y no se atreven a expresar lo que sienten. Y después en sus relaciones de pareja, callan y no expresan lo que sienten, con los jefes los ningunean y callan y no se atreven a expresar lo que sienten. Entonces, por eso que es tan delicado cuando nosotros no nos damos cuenta que lo que está operando detrás de todo esto que nos hace las vidas infelices no es otra cosa que creencias. ¿Ya? Entonces, mucho ojo con esto. Bueno, mientras os vais animando a hacer más preguntas o comentarios, vamos a pasar a la sección del libro. ¿Ya? Os voy a recomendar un libro que se me quedó en alguna parte traspapelado, pero que es buenísimo. El libro se llama, para quienes os interese, La curación espontánea de las creencias. Y el autor es Gregg Braden, ¿ya? La curación espontánea de las creencias. Es un libro que está súper bien documentado. A mí me encantó ese libro porque Gregg Braden además es científico y se ha dedicado durante muchísimos años a investigar desde la física cómo operan las creencias en nuestro inconsciente. Está muy interesante para quien desee comprender más desde el punto de vista científico cómo operan las creencias en nuestro cerebro. Os recomiendo este libro, ¿ya? La curación espontánea de las creencias. Y bueno, mientras tanto os vais animando a dejar algún otro comentario, vamos a leer el cuento, ¿ya? El cuento del día de hoy es Cuentos con Espíritu. Entre paréntesis, volver a recordaros que os podéis suscribir y unir a mi canal YouTube. Quienes estéis conectados en Facebook o en Instagram, os invito a conectarse a través de YouTube, porque a través de YouTube puedo ir contestando las preguntas y comentarios. Ya en las otras plataformas, por un tema de logístico, ya no me da el tiempo y las posibilidades logísticas para contestar. Así que conectaros a través de YouTube, ¿vale? Y uniros a las membresías que tenemos habilitadas ya, porque este jueves hacemos el taller de taller grupal sobre las heridas de infancia. El cuento que os voy a leer se llama El árbol que no sabía quién era. Tengo que poner los lentes. Había una vez en algún lugar, que podría ser cualquier lugar, y en un tiempo que podría ser cualquier tiempo, un hermoso jardín con manzanos, naranjos, perales y bellísimos rosales. Todo era alegría en el jardín, y todos ellos estaban muy satisfechos y felices, excepto un solo árbol profundamente triste. El pobre tenía un problema: no daba frutos. No sé quién soy, se lamentaba. Lo que te falta es concentración, le decía el manzano. Si realmente lo intentas, podrás tener deliciosas manzanas. ¿Ves qué fácil es? No lo escuches, decía el rosal. Es más sencillo tener rosas. ¿Y ves qué bellas son? Y desesperado, el árbol intentaba todo lo que le sugerían, pero como no lograba ser como los demás, se sentía cada vez más frustrado. Un día llegó hasta el jardín un búho, la más sabia de las aves, y al ver la desesperación del árbol, exclamó: No te preocupes, tu problema no es tan grave, es el mismo de muchísimos seres sobre la tierra. Es tu enfoque lo que te hace sufrir. No dediques tu vida a ser como los demás quieren que seas. Sé tú mismo, conócete a ti mismo como eres, y para lograr esto, escucha tu voz interior. Y dicho esto, el búho se fue. ¿Mi voz interior? ¿Ser yo mismo? ¿Conocerme?, se preguntaba desesperado el árbol.
y se puso a meditar esos conceptos. Y finalmente, de pronto, comprendió. Y cerrando los ojos y los oídos, abrió el corazón y pudo escuchar su voz interior diciéndole: tú jamás darás manzanas porque no eres un manzano, ni florecerás cada primavera porque no eres un rosal. Eres un roble y tu destino es crecer grande y majestuoso, dar cobijo a las aves, sombra a los viajeros y belleza al paisaje. Eso es quien eres. Sé lo que eres. Y el árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo y se dispuso a hacer todo aquello para lo cual estaba destinado. Así, pronto llenó su espacio y fue admirado y respetado por todos. Y solo entonces todo el jardín fue completamente feliz, cada cual celebrándose a sí mismo y a los otros. La moraleja dice: aprendamos a ser quienes somos, no tratemos de ser iguales a otros. Cada cual tiene su propio sello y así tiene que ser. Todos tenemos valor en la medida que sepamos más quiénes somos. Esa es la moraleja del cuento de hoy. Un poco lo que he querido venir a transmitir con este cuento es que muchas veces nos quedamos atrapados en la creencia de que deberíamos ser de acuerdo a lo que mamá o papá o alguien nos ha dicho o a lo que nosotros hemos captado del medio, porque tener presente que así como hay creencias que nosotros las adquirimos desde la infancia en el entorno familiar, hay creencias que nosotros las vamos adquiriendo del entorno. Por ejemplo, hoy en día, donde hay tanto impacto de las redes sociales en la vida de las personas, cada vez, sobre todo la gente más joven, va adquiriendo creencias de lo que deben ser, cómo hacer y cómo comportarse por lo que están viendo en los influencers o en todas aquellas personas que ellos van siguiendo en las redes sociales. Y de alguna manera se separan de sí mismos y pierden la capacidad de saber quiénes son. Entonces, una cosa que es muy importante de tener presente, como decía, que os iba a dar las claves para cambiar estas creencias limitantes, primero que todo, lo más importante es que nosotros seamos capaces de identificar una creencia limitante para poder a partir de ahí trabajarlo. ¿Y cómo vamos a identificar una creencia limitante? Que esto muchas veces cuesta. Cada vez que desees algo, cada vez que tengas la intención o un sueño de ser o hacer alguna cosa y dentro de ti una vocecita te diga: no, eso es imposible, o ¿a dónde vas tú queriendo eso? O que no te das cuenta que eso no es para ti. O sea, en cuanto te aparezca esta voz, ahí tienes una creencia. Y la clave es, una vez que has identificado la creencia, es que la cuestiones. Cuestionarla significa: vale, ¿y qué pasaría si? ¿Y qué pasaría si sí lo consigo? ¿Y qué pasaría si sí logro aquello? ¿Y qué pasaría si me atrevo y salgo, por ejemplo, en búsqueda de trabajo a los 55 años? ¿Ya? O sea, desafiar la creencia es muy interesante porque os vais a dar cuenta que la respuesta como que queda suspendida en el aire. ¿Ya? ¿Y qué pasaría si tal? ¿Qué respuesta podría dar esa vocecita interior? Como mucho te podrá decir que no lo vas a conseguir, que te va a ir mal. Y tú dices: ¿y qué pasa si lo consigo? Entonces, cuando nosotros hemos logrado de alguna manera hacer tambalear la creencia, o sea, primero la hemos identificado y luego la hemos hecho tambalear, el siguiente paso es que reemplacemos la creencia original. Si mi creencia original es imposible que a mí me contraten después de los 50 años, yo la reemplazo y digo: siempre estoy a tiempo para poder encontrar un trabajo nuevo, por ejemplo, ¿ya? O cuando yo pienso que algo es imposible para mí, voy a decir: pues ahora voy a decidir y voy a elegir que esto sí sea posible para mí. ¿Ya? Esto yo sugiero hacer este trabajo de forma interior, trabajando con uno mismo y no andarlo hablando ni comentándose a las demás personas.
¿Por qué? Porque en cuanto tú le empiezas a explicar y a hablar a otras personas, te puedes encontrar con que alguien te diga, pero eso no lo vas a lograr, pero tú de qué vas, que no sé qué. Y si es que todavía no estás lo suficientemente sostenida o sostenido, te puede debilitar las palabras del otro, ¿ya? Porque también tenemos la creencia extraña y arraigada de que siempre el otro tiene más razón que lo que pienso yo, ¿vale? Eso también es una creencia. Entonces, cuando nosotros reemplazamos la creencia, aquí hay la tercera parte que es fundamental, y es, tenemos que repetirnos la nueva creencia, pero tenemos que visualizarla y sentirla. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo digo que yo voy a conseguir el trabajo que deseo, o voy a conseguir, no sé, encontrar una pareja con la que me lleve bien, o voy a conseguir publicar un libro, lo que sea, cualquier cosa que yo desee conseguir y que hasta ahora he pensado que es imposible, que por la edad, que por las condiciones, que por los recursos económicos, por la razón que sea, he pensado que es imposible, entonces yo ahora voy a decir, pues yo ahora elijo hacer esto, o elijo tener aquello, o conseguir lo otro. Y en el momento en que estoy eligiendo conseguirlo, lo estoy visualizando y me veo en aquello. Y cuando me empiezo a ver en el logro de eso, de esto nuevo que quiero conseguir para mi vida, en ese instante empiezo a sentir y tengo que realmente vibrar con eso. Si nosotros conseguimos esto, o sea, lo he pensado, lo he visualizado y lo he sentido, es lo único que necesitáis para cambiar las creencias. Porque en el momento en que empezáis a sentir lo que se siente creyendo esta idea nueva o pensando que puedo conseguirlo, que soy merecedora, que yo sí soy capaz, que para mí nada es imposible, que si otro lo ha conseguido, entonces yo también puedo conseguirlo. O sea, en cuanto yo logro cambiar el pensamiento y la creencia, es como que se abre un mundo de posibilidades y entonces todo es posible. Pero tenéis que hacer este ejercicio, identificar la creencia, reemplazarla por la nueva creencia y luego repetírmela, visualizar y sentir. Probadlo, no me lo creáis, no me creáis lo que estoy diciendo y simplemente aplicarlo. Y vais a ver qué es lo que sucede en vuestras vidas. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta nueva. Dice aquí, María José, me siento identificada con el cuento, pero enfocado a la espiritualidad. Mi mamá me dice, acércate a Dios en la iglesia católica, otros me dicen, acércate al Señor en la iglesia evangélica. En eso, pero yo lo siento conectada con Dios de una forma más espiritual. Fantástico. María José, yo lo que te puedo complementar un poco con lo que decía es que te acerques a aquello que tú sientes. Porque cada uno tiene su mapa, cada uno tiene su versión de lo que le puede ayudar o no, pero es que no nos sirve a todos lo mismo. Es casi como lo que ocurre con los medicamentos o con las infusiones. Hay personas a las que un medicamento les hace fantástico o una infusión les hace dormir, mientras que a otra la activa o le hace mal. Entonces, yo lo único que me atrevo a decirte en esto, María José, es conecta con tu corazón y con lo que tu corazón te dice. Si tu corazón te dice que te acerques a Dios desde lo espiritual, ve por ahí. ¿Ya? Como si te dice conecta con el universo, con el cosmos, con el yo superior, con lo que sea, pero conecta desde donde tú sientes. Porque al final eres la única que te vas a acompañar. ¿Vale? Rafaela Fernández nos dice, hola, me da ansiedad cuando pienso que no soy capaz de gestionar mi vida. Me hace desconfiar de las personas. Fíjate que esto que comentas, Rafaela, que claramente es una creencia, ¿ya? Dice, dudo mucho de mí por no saber qué tengo que hacer y cómo tengo que hacerlo. Esto está muy relacionado con lo que debiste escuchar en la infancia. ¿Ya? Está directamente relacionado con heridas de infancia. Generalmente, cuando nosotros de pequeños se nos ha hecho sentir que no valíamos, que nuestra palabra, nuestras opiniones no tenían valor, o nos hacían callar, o nos decían, niña, qué cosas o qué tonterías estás diciendo,
cuando crecemos nos sucede esto. ¿Por qué? Porque está relacionado tanto con tu autoestima como con tu autoconfianza, ¿ya? O sea, yo no puedo confiar en mí si de pequeña nadie confió en mí y nadie me dio esa como esa seguridad de confiar. Nadie me tomó la mano cuando me caí, nadie me sostuvo cuando yo necesitaba ese apoyo. Entonces, lo que tú explicas, Rafaela, está relacionado tanto con tus creencias adquiridas en la infancia como con heridas de infancia. Entonces, yo te sugiero, te podría ir muy bien trabajar el tema de las heridas. Puedes hacerlo tanto a nivel de terapia individual como también participando en estos talleres grupales que estamos ahora haciendo en el canal YouTube mío, ¿ya? Para las membresías. Este jueves justamente comenzamos con las heridas de infancia en el taller grupal. Entonces, dale una mirada por ahí. También para quienes os interese, a propósito de heridas de infancia, yo en mi página web, Pamela Jara Gómez, ofrezco un ebook gratuito de regalo sobre las 5 heridas emocionales de la infancia. En caso que queráis darle una mirada, en ese ebook básicamente explico cuáles son las heridas y cómo se manifiestan tanto desde el tipo de comportamiento, las frases que decimos, cuáles son los desencadenantes o los activadores de esas heridas. Así que, bueno, ahí tenéis. También en el caso que queráis trabajar a nivel más profundo todo lo que es la autoestima y el amor propio, lo pongo por aquí, os recuerdo y os ofrezco mi libro que se llama Más autoestima, menos culpas, ¿ya? En este libro, que es como una guía, un manual de autoterapia para el empoderamiento personal, ¿ya? En este libro yo en cada capítulo voy dejando ejercicios para ir trabajando la autoestima, cómo empoderarnos, cómo subir nuestra autoestima y cómo soltar todas las culpas, ¿ya? Porque generalmente cuando tenemos la autoestima baja está encadenado a sentimientos de culpa. Así que os lo recomiendo. En España lo podéis encontrar en mi página web. En toda Europa, Estados Unidos y México está en Amazon. Y para el resto de América Latina está en buscalibre.com, ¿ya? Para quienes queráis comprarlo. Para las personas que estáis en Chile, si es que hay alguien en Chile que esté mirando el programa, tengo unos ejemplares disponibles. Me podéis contactar a través del WhatsApp de mi página web, pamelajaragomez.com, porque ahí os puedo dar el contacto para que lo encarguéis directamente. Así que, pues bueno, muchas gracias a todas y todos por conectaros. Volver a decir por última vez que os invito a las personas de Instagram, de TikTok y de Facebook que os dirijáis a mi canal YouTube porque a través de canal YouTube voy a ir contestando todas las preguntas y comentarios que hagáis, ¿ya? Entonces suscribiros a mi canal y a quienes os interese participar de estos talleres grupales semanales, porque hay talleres para personas altamente sensibles y temas de heridas de infancia, os invito a unirse a alguna de las membresías. Así que muchas gracias nuevamente y nos vemos el lunes próximo en otro programa. Bueno, este jueves primero nos vemos los miembros que estéis en el taller de las heridas de infancia y el lunes próximo en otro capítulo del programa Transforma tu vida. Muchas gracias. Adiós.